Bueno, para no quedarnos fuera del ambiente, hoy es el Día de la Amistad y el Amor. Una chupetita que me regalaron por aquí, de mi compañera Grecia. Qué bueno. Seguimos aquí en Play Mira la Una. Bienvenido, Roy Daza. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Bueno, Roy, estamos en una coyuntura política bastante movida con este tema de la legalización de los partidos, ¿no? Y ciertamente hay mucho espacio para la polémica. El Partido Comunista, que tú conoces muy bien y yo también, ha dicho que no va a aceptar estas condiciones que ha impuesto el Consejo Nacional Electoral y que, bueno, así como en su tiempo el gomecismo lo ilegalizó, después lo hizo el perejimenismo y luego el betancurismo, pues que el chavismo asuma la responsabilidad de lo que pueda pasar con el Partido Comunista. Mira, yo creo que hay dos tipos de problemas en eso. El primero problema que tienen algunos factores que están ubicados en la oposición es que ellos todos asumieron una tarjeta y eso hizo que se ilegalizaran sus respectivas organizaciones. Eso es una situación muy concreta que tienen que afrontar ellos. Y en segundo lugar, hay factores del polo patriótico que no tuvieron la votación suficiente y tienen que volver a la legalización. Ciertamente, yo creo que ahí sí hay un tema de fondo que no creo que es el que toca el Partido Comunista. Yo creo que el tema de fondo que de alguna manera uno sí tiene que reclamar en esto es la necesidad que tienen las clases populares de un partido. ¿Por qué? Porque, mira, las clases pudientes, los grandes capitalistas, los grandes consorcios económicos y mediáticos, que son los que fabrican candidatos y fabrican dirigentes de la noche a la mañana, eso no les hace falta ningún partido. En cambio, a los trabajadores, a los campesinos, a la gente de los barrios, sí le hace falta un partido para organizarse. Por eso es, si hubiese que flexibilizar, si hubiese que hacer algunos cambios en esas disposiciones, yo estaría de acuerdo en hacerlo, siempre y cuando se garantice el derecho del venezolano a estar organizado en el partido y con la ideología que sea. No, o sea, que no sea una flexibilización para unos y no para otros. No, sino que, que sea una flexibilización en el sentido de cómo se garantiza en primer lugar el derecho de los venezolanos a organizarse de la mejor manera que puedan. Porque además, el texto constitucional es bastante flexible y yo creo que ese debe ser el espíritu de lo que rija en la ley de partidos políticos. No es solo el partido, es un partido, es movimiento, es grupos de electores, es iniciativa propia. Así, el texto constitucional da un conjunto de alternativas. Pero fíjate, tú que vienes de partidos pequeños también, sí, que incluso no sé si te tocó recoger firma para legalizar partidos. A mí ¿Cómo no? Muchas veces. Muchas veces. Sí. ¿No es una paradoja que ahora gente que está en el poder, que antes pasó por esas mismas circunstancias, defienda esta normativa tan exigente y tan rigurosa? Por eso digo, una cosa es, en primer lugar, hay que cumplir con las normas que tú tienes por delante. Es decir, siempre las batallas que ha habido que dar en función de la legalización de partidos, sobre todo de partidos de izquierda revolucionarios, siempre ha sido muy difícil. Ahora, desde el punto de vista de mantener ese derecho y mantener el espíritu de la Constitución, digo, si hubiese que revisar algo en esa disposición legal, habría que hacerlo. Es decir, ¿por qué no? Porque en todo caso, es decir, todas las disposiciones que tienen que ver con las elecciones son fundamentales en un año electoral. Bueno, Roy, el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, hoy publicó unos mensajes de tweet refiriéndose a los anuncios hechos por el Departamento del Tesoro en su contra. Me gustaría tu opinión sobre ese tema. Mira, en primer lugar, ese ataque que se hace contra Tarek El Aissami es una patraña. Es una patraña que no tiene nombre. Porque eso es una sentencia sin juicio, un juicio sin tribunal, un tribunal y un juicio en el cual no hay el debido proceso, porque no tienes derecho ni a defenderte, ni siquiera a defenderte. Es decir, ni siquiera a mostrar un abogado, a tener a alguien que te represente. Es decir, ¿cómo es eso que se aplica una sentencia de un organismo no judicial extraterritorialmente? Porque la justicia norteamericana nos rige para nuestro país, como la justicia venezolana nos rige para los Estados Unidos, a menos de que hayan convenios. Pero desde el punto de vista de esta decisión es sencillamente
un exabrupto desde el punto de vista jurídico y solo tiene una explicación política. La explicación política que yo puedo entender en este momento es la contribución que hace la ultraderecha, que es la que exigió que se tomaran las medidas. Los 3 diputados de la ultraderecha de Florida, que fueron los que exigieron hace apenas unos 4 días que se tomara la medida, y bueno, les regalan la medida. De 3 diputados del Partido Republicano, el partido del que es el presidente Trump. Es una decisión que toman precisamente para tratar de golpear a Venezuela en el momento en que Venezuela está, además, tomando decisiones en el plano económico muy importantes, como las que se hicieron ayer con la República China, y decisiones políticas tan importantes como la que se está trabajando en función de normalizar la situación de la Asamblea Nacional. ¿Podemos decir que Trump viene con picheos parecidos a los de Obama o son distintos esos picheos? Yo tengo una opinión que es muy concreta, es decir, no hay ninguna razón en este momento, es decir, no hay ningún indicio, ninguna declaración, ninguna posición fijada por el presidente Trump que indique que ha habido un cambio de la política norteamericana hacia Venezuela. No existe, yo no lo he visto. Y vaya que estoy pendiente de esos temas porque sabes que yo trabajo en el área internacional, estoy muy pendiente de esas declaraciones. Todo lo contrario, las declaraciones que se han sucedido de los, digamos, colaboradores más cercanos del presidente no son positivas. Como no es positiva, y eso uno tiene que reclamarlo de una vez, la posición que tiene el presidente Trump frente a los migrantes y prácticamente frente a los migrantes musulmanes, mexicanos y de todas partes. Bueno, y continuamos con Roy Daza, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Transmitimos un avance con las declaraciones de la canciller Delcy Rodríguez. Me gustaría, si tienes algún comentario adicional que hacer a lo que ha expuesto la canciller, ¿no? Mira, creo que desde el punto de vista político habríamos que agregar a lo que ya habíamos dicho antes de que hablara la ministra. Es decir, habría que agregar desde el punto de vista político. Tú como que habías leído ese comunicado, porque básicamente... No lo había leído. pero coincide mucho con lo que ella dijo. Coincide precisamente porque eso es la coincidencia que da una política. Es decir, es la coincidencia de estar en un partido que tiene coherencia desde el punto de vista político. Ahora, desde el punto de vista de la acción concreta de los Estados Unidos en contra de nuestro vicepresidente Tarek El Aissami, es una nota, por supuesto, preocupante, porque ya es un indicio muy concreto, es una señal muy concreta que da Washington, que da la Casa Blanca, con respecto a lo que serán las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, entre Estados Unidos y Venezuela. Nosotros aspirábamos un margen de cooperación, nosotros aspirábamos un margen de entendimiento, de trabajo conjunto. Ya no lo aspiran con esto. A partir de este momento creo que es muy difícil conservar esa misma aspiración. ¿Y qué consecuencias crees tú que puede tener esta decisión del Departamento del Tesoro? Las mismas consecuencias que han tenido otras acusaciones que desde el punto de vista político tienen un efecto para favorecer a las posiciones de la derecha más reaccionaria de nuestro país y de la derecha ultra reaccionaria que anida ahí en la ciudad de Florida, en el estado de Florida, ahí en Miami, pero eso de ahí no pasa. Conversamos con Roy Daza, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Volviendo con los temas de política interna, Roy, esta situación de la legalización de los partidos ha generado mucho ruido en partidos aliados. El PPT se ha quejado, el partido Redes de Juan Barreto también, bueno, el PCB, como ya lo comentábamos. ¿Será que se quiere lograr por la vía de este proceso de renovación aquel objetivo del partido único? Yo creo que la decisión desde el punto de vista de la legalización de los partidos depende de cada partido. Es decir, uno ve a partidos de otra corriente, bueno, dispuestos a entrar en su proceso de legalización, tal y cual como lo dice el reglamento del Consejo Nacional Electoral. Ahora, si desde el punto de vista político tú tienes, además de los problemas procedimentales, que como te decía anteriormente, podrían ser revisados. Todo procedimiento puede ser revisado. Como toda ley está sujeta a revisión. Eso es correcto. Ahora, desde el punto de vista
de lo que es la legalización de un partido, eso depende de cada quien. Mira, hablando de alguien que me enseñó a mí una cosa hace muchísimos años, fue precisamente el Cojo Lira. Dijo, durante mucho tiempo nuestra misión fundamental fue legalizar a la causa R, que nos costó muchos años, por cierto. Por cierto que falleció ayer. Sí, Cojo Lira. Yo hice un falleció. comentario Sí, entrando al sí. programa. Tú lo conociste mucho, ¿no? ¿Cómo Y no? nosotros, ¿Cómo bueno, no? yo también lo conocí. ¿Cómo Tú no? lo conociste primero que yo. De una gran consecuencia con sus posiciones. Y precisamente ahí se libró una lucha. Creo que en este momento ese tema de los partidos hay que flexibilizar lo que haya que flexibilizar, pero manteniendo un principio. Es un problema de cada partido. Claro, también es un problema del sistema político, porque fíjate, la Constitución habla de la representación proporcional de las minorías, por ejemplo, y el sistema electoral venezolano discrimina a las minorías, las deja fuera prácticamente. Es un sistema de mayoría. No, eso es un tema político en el cual... Eso para mí es incluso más importante, eso es más tan importante que la propia por recolección de supuesto, firmas, porque... La recolección de firmas, en definitiva, tú la recoges y ya está. Es decir, o no la recoge, bueno, y se fusionan unos exacto, partidos, pero por sí. ejemplo, la representación proporcional. Tú vienes de partidos pequeños, Claro, como vengo claro. yo también, ¿no? De la causa R, Bueno, claro, precisamente la causa R fue un partido que tuvo 3 diputados. Primero Claro, llegó a claro. tener 1, después llegó a tener 2. Después Bueno, el tuvimos MIR, el muchos, PCB, el MAS, bueno, claro. partidos que dependían de la representación Claro. proporcional de las minorías. Desde que estábamos incluso en la época de la causa R, yo siempre he estado en desacuerdo con exagerar lo de los circuitos y la uninominalidad. Porque eso, en definitiva, choca con la representación proporcional que está garantizada por la Constitución. Es decir, aquí hay que hacer una revisión de todo el proceso electoral porque ¿a quién favorece? A los partidos que están más grandes y los otros no tienen esa misma posibilidad. Yo creo que eso es una revisión importante y es algo que tiene que estar en la agenda política del país. Aquí dice Salosín Susej, partido único, claro, el único responsable de la catástrofe económica y social de la patria de Bolívar. Una opinión. Ahora, Roy, fíjate tú, ¿qué puede pasar, por ejemplo, si un grupo de partidos importantes o un importante grupo de partidos queda fuera de la inscripción? ¿Cómo se puede desarrollar la lucha política en Venezuela a partir de eso? Bueno, yo creo que, primero, que creo que es muy difícil que eso suceda porque tampoco es que sea imposible para las organizaciones inscribir a los partidos que tal como está planteado. Ya incluso en otras oportunidades o partidos fundamentalmente que hoy están en la mesa de la Unidad Democrática también renovaron su inscripción. Creo que incluso el caso del Partido de Acción Democrática. Bueno, de anunció que va a participar Otros partidos lo han hecho. Bueno, conversamos con Roy Daza. Aquí dice Américo Méndez, ¿por qué estos personajes no asumen su defensa ante los organismos que los inculpan y prueban su inocencia? Porque eso no es ningún tribunal, ni es un tribunal legítimo. Ni es un juicio legítimo, ni hay debido proceso. Es decir, en todo caso, lo que sí se reserva a cualquier persona que sea acusado en la naturaleza de los cargos es las acciones legales que pudiera interponer para responder esos casos, como lo hizo en su momento el diputado Diosdado Cabello. Daza, todas las resoluciones que emite el imperio para ustedes son falsas, nunca dicen que hay que investigar y castigar, dice Salosín Susej. Mira, yo creo que cuando tú estás frente a un Estado que es capaz de hacer lo que han hecho en Irak, en Afganistán, en Libia, y la destrucción que están provocando en Siria, uno no puede pensar bien de lo que haga ese Estado. Aquí dice Vladimir Maldonado, diputado, ¿qué opina del show montado desde ayer contra Tarek Pesú por parte de CNN? Venezuela se respeta, dice este tuitero. Creo que dimos una respuesta muy concreta, pero repito, eso es simple y sencillamente una patraña en contra del vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí dice L. David Valdés, el Papa pide acabar con la política de los insultos, pero presiento que el primer insulto de Maduro hacia Trump, está cerca. Creo que el Papa, y yo estoy de acuerdo con el Papa desde el punto de vista de acabar con los insultos en la política, y estoy de acuerdo con el Papa también en algo que dijo recientemente. Muchas veces se habla mal de una persona por todos los medios de comunicación,
después se demuestra que es totalmente inocente y además cuando viene la inocencia, los medios de comunicación utilizan un pedacito de 2 centímetros para la aclaratoria necesaria y cuando ya el mal está hecho, porque el descrédito personal, el agravio que desde el punto de vista personal y moral significa una acusación de esa naturaleza es muy grave, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista familiar y en el caso del vicepresidente Tarek El Aissami, desde el punto de vista de la institucionalidad que representa. ¿Qué tiene que decirle a la mayoría del pueblo que no confía en el PSUV, Hernán Castillo? La mayoría del pueblo confía en el PSUV y eligió al presidente Nicolás Maduro para que condujera los destinos de este país en una situación sumamente difícil, es verdad. En una situación de crisis, es verdad. Pero lo más importante para los revolucionarios es que debemos asumir la lucha política en las condiciones que sea. ¿Nos toca en una situación de crisis? Bueno, nos tocó esta situación. Ahí vamos adelante. Si la justicia americana es un exabrupto, ¿qué puede decir del TCJ, Gerardo Nava? La justicia americana tiene sus propias normas y nosotros nuestras propias normas. Ellos deben respetar nuestras normas y nosotros las de ellos cuando aquellas normas son establecidas sobre el debido proceso. Bueno, te agradezco mucho, Roy, por haber venido al programa. Sí, muchas gracias. Nosotros nos despedimos, quédense ahora en sintonía de Brújula Internacional.